¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Conexión. Yo soy Claudia Cuevas. Claudia Hernández. Y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre el tema de la adolescencia, pero vamos a hablarlo desde puntos diferentes. Hoy queremos platicar quiénes son esas personas que pueden conectar con los adolescentes y qué podemos hacer para crear una conexión con los adolescentes, que pareciera que esta es una época bien difícil para conectar con ellos, ¿no? Está costando. ¿Y desde dónde podríamos empezar a generar, ¿no? Esa conexión? Muy bien. Oye, ¿quiénes crees que serían las personas indicadas para esa cercanía con el adolescente, para esa conexión? Pues principalmente los padres, pero claramente también están los maestros y a veces hay docentes que logran una muy buena conexión con los Así es. adolescentes, guías, adultos, que también hay que cuidar porque como están en una etapa en donde ellos le tienen tanta importancia al pertenecer a su círculo social, aquí es donde necesitamos estar alertas, que era algo que platicábamos en los episodios anteriores, porque pues pueden haber información que no es la adecuada para ellos, ¿no? De parte de los adultos, pero en especial los papás, pues somos los principales que tendríamos que crear esa conexión. O los tutores o abuelos, porque hablábamos que con esta pandemia hubo muchas pérdidas y entonces se van quedando, o cuando viven en provincia y mandan a los hijos a estudiar, o están solos viviendo, o están a cargo de un tío, del abuelo, de la abuela, de los padrinos que se convierten en los tutores de esos adolescentes. O hasta amigos de la familia también. Así es, también amigos. Entonces, estas serían las personas que vamos a poner: padres de familia, tutores, o quienes estén a cargo de esos adolescentes, y los docentes y hasta psicólogos, porque también ahí hemos tenido comentarios que yo me he quedado sorprendida. Yo digo, ojalá y nunca se me haya salido algo de ese tipo, pero como psicólogo, ¿verdad? Pero es ese terapeuta que también va a tener una conexión muy importante y muy especial. De confianza y de respeto. Y yo creo que hasta los hermanos, porque pensando en ustedes cómo son, los hermanos y los tíos, que yo recuerdo cuando les pasaba algo a ustedes, recurrían entre ustedes como hermanos. Sí. Y te pasa ahora que a lo mejor tus hijos recurren a los tíos y les cuentan cosas que a veces no nos cuentan, ¿no? Claro. Porque yo de los amigos como que ahí... Sí, todavía. Digo, es obvio que van a crear relaciones importantes los adolescentes con sus amistades, porque para ellos en sus círculos son muy importantes, como para nosotros como adultos lo suelen ser, pero de los adolescentes no es de donde van a obtener la mayor guía, en donde van a identificar los focos rojos de lo que ocurre. Pero como adultos, a veces pareciera bien complejo acercarnos a los adolescentes, porque de entrada platican y nos hablan de cosas que a nosotros como adultos no nos interesan. Nosotros estamos preocupados por las deudas, por el dinero, por el trabajo, por lo que tengo que hacer, por la comida, por el trayecto, por el carro, por todo lo que tenemos que hacer. Y cuando un adolescente o incluso un niño se sienta a platicarnos de su serie, de su grupo favorito, aparte de que no nos gusta, en muchas ocasiones me ha tocado en sesiones ahora que los grupos asiáticos están tan de moda, los coreanos, así es, los papás diciendo, ay, parecen niñas, ay, qué feo se arreglan. Entonces, antes de preguntar y entrar en el mundo del adolescente, ya estamos aventando las etiquetas y desde ahí nos cierran por completo el camino. Sí, porque ya no coincidimos o no buscamos coincidir. Así es. Entonces ellos serían con los primeros que vamos a tener como este acercamiento. Y la otra sería, ¿qué tendríamos que hacer para conectar con los adolescentes? Y yo lo pondría como en prioridades. ¿Qué tendrían que hacer los padres y los tutores para generar este vínculo, esta conexión, este acercamiento, y que permitan el acompañamiento? ¿Qué crees que tendrían que hacer los padres y tutores con ese adolescente? Yo les suelo comentar a los papás, y creo que es algo que nosotros aprendemos incluso desde la profesión que ejercemos, que es el aprender a comunicarnos. Y tenemos muchas malas herramientas o manías a la hora de la comunicación. Y entonces los papás estamos acostumbrados a nosotros ser quienes dan el monólogo. Yo les decía que yo me acordaba de mi papá, dependiendo de las edades ustedes identificarán la referencia o no. Pero mi papá diciéndome, cuando me iba a regañar, me decía, ¿quieres monólogo? O sea, así como Adal Ramones. Porque se iba a echar 3 horas hablando y hablando y hablando y hablando y diciéndome, es que tú deberías. Y entonces, mira la vida y los celulares se inventaron. Porque
¿Y qué tantas veces yo interactuaba en esa conversación? Pues muy poco. Y entonces claramente a los 15 minutos mi cabeza iba y regresaba, iba y regresaba. Entonces, cuando ni siquiera les preguntamos o son parte ellos de la comunicación y lo que yo quiero es desahogar, que tengo miedo, que estoy frustrado, que estoy desesperado, sin que se vuelva un diálogo, pues eso no es comunicación. No vamos a poder crear una conexión ni con los adolescentes ni con nadie cuando esa es nuestra manera de comunicarnos. Yo pondría esa principalmente. También pondría yo que para comunicarnos con el adolescente es bien importante identificar que ellos están en una etapa, cerrando una etapa en donde son infantes, donde han sido niños y que todavía les gusta jugar, que todavía quieren esa cercanía y esa protección, solo que no pueden saber cuándo. ¿Cómo? Claro. Y cómo lo quieren. Y que son adultos, creen ser adultos, no adolescentes. Entonces, ellos pueden asumir su vida, ser responsables, ser independientes sin mantenerse, ¿verdad? O sea, todo esto es lo que debo de tener como muy claro, porque si lo tengo claro, voy a saber en dónde va a deambular. Exacto. Y dónde me puedo entrar y acomodar, ¿no? Entonces, para esa comunicación es que voy a tener hasta la tolerancia para identificar que en ocasiones me va a estar pidiendo que sea la mamá de un niño chiquito o de una niña chiquita. Y después me va a retar porque yo no sé nada. Él lo sabe o ella lo sabe todo. Entonces, ya identificado es qué tolerancia voy a tener ante esta situación. Y en algún momento lo dijimos, que es como empezar a identificar cómo fuimos de adolescentes, y hubo adolescentes que fueron tranquilísimos, dicen por ahí, es que no eran adolescentes, porque les dijeron, pórtate bien, estudia, y entonces lo hicieron, pero después se desbordó el adolescente, o en algún momento se va a desbordar. Luego por eso vienen otro tipo de situaciones, ¿no? Pero esto es como lo primerito que también lo conjuntaría, haría como ese combo. Sí. La comunicación y qué necesito. Identificar que hay un antes y un después, pero que difícilmente se vive en el presente. Sí. Y creo que también es un juego en donde nosotros tenemos que aprender. A veces estamos esperando a sacar al adolescente de su mundo adolescente para que él entre en el mundo de los adultos. ¿Y no? En vez de que el adulto practique, que supuestamente porque hemos tenido más experiencias, tenemos más herramientas, para salir un poco del mundo de adultos y entrar al del adolescente. Y ahí es donde nos bloqueamos, porque nadie, ni él lo hace ni nosotros lo hacemos. Queremos que ellos entiendan de las responsabilidades, que tienen que ser partícipes, muchas cosas. Pero como papás regreso a este punto en donde ellos nos hablan de los amigos, de la música. Justo ayer me tocó sesión con 2 adolescentes y yo les decía, bueno, ¿qué quieren escuchar de música? Y las 2 me volteaban con cara, ¿qué es lo que podemos poner? ¿No? O sea, ¿qué nos vas a dejar? Y yo, bueno, vamos viendo qué es lo que quieren. Claro, era música de reggaetón y que era música explícita, pero a través de eso y generar un vínculo de confianza es uno, ¿qué entiendes de la música que estás escuchando? ¿Qué es lo que te atrae de la música que estás escuchando? Y entonces generar conversación a través de otras cosas. Llega un momento en donde ni siquiera le estaban poniendo atención a la música. Pero claro, van con el miedo de ¿qué me vas a dejar? ¿Con qué te vas a asustar? Porque es lo que viven en la casa. Exacto. ¿No? Ese es algo como muy importante. Y en la escuela, porque también platicaban ellas de las restricciones constantes que pone la escuela por el miedo que le da la escuela, ¿no? A un límite en donde no puede haber contacto físico ni hombre-mujer, ni mujer-mujer, ni nadie con nadie para que nada se malinterprete. Y no haya riesgos de los que ellos temen. Claro. Esto que estás hablando de la escuela es otro punto muy importante, el poder identificar que nosotros ya no somos prioridad para ellos. Los padres, antes cuando eran niños, éramos lo primero porque era... superhéroe. Así es, ¿no? O sea, lo ponían en un altar, nos ponían. Bueno, en este momento ya no. ¿Y cuál es su primer interés? Es pertenecer a un grupo. Y ese grupo, si estamos entrando en la pubertad, de verdad que es como, quiero y no quiero, todavía, mamá, ¿me dejas? Mamá, ¿me acurruco? Mamá, ¿esto mamá me das? Ajá, exactamente. Pero ya estando en la adolescencia, entonces es ni hablar de mamá, ni hablar de papá, ni me despidas de beso, ni me digas, ay, qué guapo te ves cuando me estoy poniendo en la puerta de la escuela, sino no voy a pertenecer. Entonces, primer punto, tenemos que darnos cuenta que ellos están buscando pertenecer a ese grupo. Así es. Y que nosotros nos cuesta como padres, porque es una etapa diferente en donde queremos todavía darles el beso, abrazarlos, o saber que están ahí donde nosotros dijimos, o que vamos a decirles cómo es portarse bien o mal, ¿no? Claro. Pero no, el primer punto
Entonces, grupo al que pertenece, Sí. gustos, como bien decías, la música. Y es aprender a vivir esos gustos tan diferentes que no tenemos, por lo menos para conocerlos, ¿no? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué están viendo tus compañeros? ¿Qué están haciendo en general, ¿Qué no? otra cosa será lo que por ahí también les gusta más que estar con los papás? ¿Y qué es donde los papás los van poniendo a un lado? Los novios. Los novios, las En relaciones. y los amigos, ¿no? Todo lo que ahora es descubrir el mundo a través no solo de los ojos de lo que papá y mamá me dicen, sino qué dice la tía, qué dice el tío, qué dicen mis amigos, qué dicen los papás de mis amigos, los chicos o las chicas que me gustan, o sea, todo lo que está pasando afuera y no solo lo que pasa Así dentro es. de casa. Y cuando nos da miedo, porque yo creo que la adolescencia es un duelo, ¿no? Es un duelo de los mismos chicos porque están perdiendo mucho de lo que ellos creían que era la base y lo que creaba y formaba su personalidad, y están buscando cómo se construyen otra vez a raíz de lo que tenemos alrededor. Y como papás estamos en un duelo porque estamos perdiendo a nuestros niños chiquitos. Ese niño al que yo le elegía la ropa, en el que yo decía que vamos a comer, y a lo mejor medio peleaba, pero se lo terminaba comiendo. Con una buena amenaza nos hacían caso. El que venía, se acurrucaba, el que me necesitaba más. Y cuando me deja de necesitar, porque me sigue necesitando, solo que es de una manera diferente. Como papá atravieso un duelo y entonces se juntan los dos duelos y se vuelve a veces muy complejo cuando como papá no asumo que yo para mí también va a ser, o sea, tengo que hacer mi propio trabajo personal para poderme encontrar con esa adolescencia de mis hijos, que yo no diría que ni que es más en sí, porque también era eso que hemos platicado, cómo se ha hecho el tabú, que si la aborrecencia, que ay, que insoportables. Pues a mí también se me hizo insoportable como mamá la etapa de los llantos de bebecitos, ¿no? Entonces yo diría, pues todas las etapas vienen con cosas que nos desesperan y otras que son más amigables. Ya con ellos podemos platicar de cosas diferentes, ya nos podemos ir al cine y no me van a poner a ver Peppa Pig toda 2 horas. Así es. Ya Que eso tenemos sería buenas otro. cosas. El cine, Ajá. el Conciertos. entretenimiento. ¿Cómo les Exacto. Y gusta? que a veces queremos ir a acompañar a los conciertos cuando ellos quieren ir rodeados de sus cuates, ¿no? Claro. La ropa. Yo me acuerdo de uno de mis hijos, Un, uno, que no sé. que él quería traer los pantalones enseñando los calzones. Y Y lo que no, había abajo de los ¿cómo? calzones. Y de repente, pues bueno, ya así quería, ¿no? Y era mejor dejar que se vistiera, aunque no nos agradaba, de esa manera, pero después podíamos lograr que cuando íbamos a algo formal se pusieran unos pantalones más formales. Claro que es distinto, porque las niñas querían maquillarse y nosotras decimos maquillarte, pero si todavía no estás en edad, los tacones. Creo que cambia. Hoy quieren las ombligueras, hoy quieren sí la maquillada. O ropa enorme. A mí me ha pasado. Así Las es. chicas, se habla tanto de los cuerpos. En redes sociales vemos tanto como los chicos desde edades muy pequeñas sobreexponen su cuerpo, que muchas chicas están pasando con mucha incomodidad el cómo se ve mi cuerpo y los cambios que tengo. Entonces, algo que yo noto que cada vez ocurre más es esta ropa grandísima para ellas esconder el cuerpo. Y entonces, si antes los papás nos peleábamos porque no enseñaran mucho, ahora nos peleamos porque utilizan, parece, bolsas de basura para vestirse. Pero es respetar, ¿no? Que por alguna razón ellos están viviendo. Yo siempre les digo a los papás, ¿cuáles serían las reglas importantes que vas a poner? En mi casa son, pues la higiene no es algo que está en negociación. Te tienes que cuidar, ¿no? Y si no, pues hay consecuencias del no cuidarse. Nos vamos con el ginecólogo, nos vamos con el doctor. O sea, tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. El cómo lo vistes, lo adornas, pues también es de repente que les podamos permitir y acompañarlos en esa propia exploración sin que de nuevo pongamos esas etiquetas de decir, ay, tu ropa, ay, tus gustos, ay, tus Porque a cosas. mí no me gustan, pero a Claro. ti te gustan. Mejor aprendería a decir que se te ve bien, ¿no? ¿O Ajá. cómo? O que pruebes, oye, vamos a probar. Yo les digo a las mamás, váyanse a las tiendas sin comprar y que los chicos y ustedes también pruébense ropa, nada más para ver esos pantalones, a ver, de diferente estilo. Tú los vas a llevar a ver cómo se te ven. No me gusta cómo se ve la panza, no me gustan las piernas. Ah, bueno, búscate otra cosa. Y entonces probamos y probamos, cuidando lo que decimos, pensando cómo sería para nosotros si alguien nos acompañara a comprar ropa y nos dijera, ay, mira cómo se te ven los brazos, ¿no? Así es. Creo que otro punto serían las amistades que siempre intervenimos, porque la pinta no se ve bien, porque no escuchamos lo que queremos, entonces estamos diciendo, Ay, tus no, amigas. sí, o no me gusta que te juntes, prohibido que te juntes con,
Y es como dejarlos que exploren, ¿no? Y que a lo mejor lo que tenemos que trabajar, y será el siguiente tema, es cómo hacer que haya una conexión realmente para que ellos se acerquen. Pero es aprender a respetar y poder intervenir cuando realmente pudieran estar en un riesgo, Claro. o cómo detectar que están en un riesgo. Otro punto, los novios y las novias, ¿no? Las preferencias sexuales. También, porque a veces no nos quieren decir que a lo mejor a la niña le gusta otra niña, o que al niño le gusta un niño, o que a lo mejor ¿Les gustan de los dos? Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué van a decir? Y van y lo empiezan a explorar fuera, con los amigos, con las amigas y a veces con los maestros. Y es a donde realmente después los mandan llamar de la escuela, porque no hubo esta parte. Y es como empezar a soltar, porque creo que es una carga enorme para los padres el qué hacer con toda la información que se tiene. Otra situación, el alcohol y las sustancias, que es algo que va a ser más difícil tener como todo, ¿no? Pero ¿cómo es que me acerco para ir midiendo el cigarro? ¿No? O estos, ¿cómo se llaman ahora? De lo que le pongamos adentro, Exacto. ¿verdad? O los del aparatito. Los vapers también. Entonces, es todo esto que está, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos asusta? Otro detalle, ya hablamos de los novios, pero solo lo dejamos en novios, falta el sexo. Claro. La exploración. Sí, en general las relaciones, porque creo que a los papás no solamente nos da tiempo, no solo nos da miedo la exploración sexual, ¿no? También las relaciones que hoy sabemos y escuchamos más de las relaciones abusivas, violentas, de cómo personas abusan de otras una vez que están consumiendo sustancias, ¿no? Y, y de repente los chicos tienen miedo a decirlo porque ellos asumen que el error es suyo. Y cuando hay un acoso o un abuso, es como yo hice algo, yo tomé, yo tal. Y cuando tomamos estas posturas de culpables, claramente a ellos no les damos los entornos para escuchar. Eso no quita que nos va a dar miedo. Uno, porque son muchas cosas que no conocemos. Porque cuando nosotros teníamos otras edades o sus edades, no vivíamos con un acceso tan fácil para tanta información, tantas cosas y tanto que hoy vivimos. Pero si no entramos en esa burbujita, acompañados de nuestro miedo, porque el miedo no es algo malo, nos sirve el miedo. El miedo es una vocecita que nos dice, ojo, cuidado, lo observo. Pero, eh, pero bueno, voy caminando con ese miedo y voy aprendiendo de lo que pasa alrededor. Y entonces así puedo escucharte. Y aquí creo que hay una frase también que yo escucho mucho a los papás decir, hay como dos versiones, ¿no? De, ¿somos amigos o no de nuestros hijos? No, yo no soy amigo de mis hijos. O quien dice, sí, yo soy amigo de mis hijos. Yo creo que hay muchos puntos medios y medidas que los papás van a identificar en ellos. ¿Qué tanto quiero caminar? Puede ser un papá o una mamá que diga, no, en mi casa definitivamente esa música no se va a oír. Aquí nunca se va a hablar del alcohol. Aquí nunca se va a hablar de muchas cosas. Pero lo que sí es importante es que no vamos a cambiar a las personas que tengan claro para dónde quieren y qué quieren punto hacer. de vista. Pero es invitarlos a que conozcan y entremos un poco al mundo de lo que viven nuestros adolescentes. Desde invitarlos a la casa con sus amigos y escucharlos de qué están hablando. Yo muchas veces me entero más cuando escucho a las amigas de mi hija que escuchando a mi hija, porque mi hija no me cuenta tanto. Bueno, a mí me ocurrió algo que siempre me agradó y hasta el día de hoy. Ah, sí. Se acercaban los amigos de mis hijos y hasta el día de hoy tienen la confianza de buscarme para contarme, para sentarse en la casa. Llegan y piden hasta el menú. Ahí está Taz, que dice que su pancito, mantequilla y su chocolate. Ya vamos a cobrar, muchachas y muchachos. Pero eso es lo agradable cuando deciden llegar ustedes con los hijos o el adolescente con sus amigos y sentirse en un lugar con libertad. Seguro. Seguro, en donde había muchos miedos y yo lo que creo que los papás lo que más tenemos es miedo a lo que viene, ¿no? A lo que creemos. El miedo es que sentimos que no vamos a poder contener, que se nos va a ir de las manos, que hicimos algo mal, que van a pasar cosas que pareciera que se nos está acabando el mundo y es como aprender a cómo movernos, ¿no? Que eso es lo más difícil, porque estamos hablando de temas que a lo mejor son de los que más se hablan, pero hay temas profundos, todavía más profundos que esto, donde es lo que tendrán que ir trabajando con la individualidad de cada uno, ¿no? Observar. Así es. Escuchar y de nuevo, porque por ejemplo hay muchos adolescentes que duermen mucho, ¿no? Y muchos papás nos preguntan en las sesiones,
¿Cómo sé cuando ya se aísla demasiado? Porque a lo mejor hay una depresión. La verdad es que los chicos, antes de cerrarse, en muchos momentos previos, intentaron hablar, la mayoría de ellos, intentaron demostrarlo de alguna manera, intentaron tener una conversación sobre los amigos, pero algo hubo en la reacción externa en donde llevó al bloqueo completo, ¿no? A veces uno dice, es que yo le digo que me cuente lo que sea, sí, pero cuando te cuenta lo que sea, ¿qué haces? ¿Qué acción o qué ¿Qué reacción? acción? ¿Qué caras? ¿Tus gestos? No, pero ¿cómo no? Pero mira. O estás con el celular, O no te, pones te atención. quieres abrir y entonces, o estás queriendo cocinar, ajá, ajá, ¿no? O sea, lo más sencillo, pero no realmente estás ahí. Poniendo atención. Así es. Y entonces es un caminito de ir aprendiendo como papás y decírselos, porque creen que en esta edad ya ellos saben que no somos superhéroes y no tenemos superpoderes y no somos perfectos y Bueno, somos humanos. los superpoderes sí se los medio creen. Cuando les toca. Sí, porque los vas a sacar de cualquier Claro. apuro si confían en ti, porque puedes adivinar, por eso no te miran a los Cada ojos. son diferentes los superpoderes, creo yo. Ujú. El superpoder de chiquitos es papá no le tiene miedo a nada. Así es. Mamá siempre sabe qué hacer. Y ahora de grandes, es decir, mamá también puede tener miedo, papá también, pero tiene el superpoder de que si yo le llamo en medio de una situación de riesgo, antes de gritarme, pelea, va a llegar por mí. Yo sé Comúnmente. que cuento, por decir que ese podría ser un superpoder, porque puede ser que no. El superpoder de que me va a acompañar, el que yo sé que pase lo que pase, me va a escuchar, se va a asustar, y yo se lo digo a mis hijos. Sobre todo a mi hija grande, claro que me asusto, porque a veces hay cosas, pero hablarles de eso, decirles, sí, sí me da miedo, porque no lo conozco, o sí, sí me da miedo, porque a veces siento que todo esto podría pasar, ¿no? Que no quiere decir que te vaya a pasar ni te quiero llenar de miedos, pero a veces yo tampoco, muchas veces, ya no sé qué hacer, y entonces vamos a descubrirlo juntas. Hay reglas y hay cosas que voy a decir no, y te puedes enojar, porque esa es otra que solemos hacer desde que son chiquitos. No, pero quiero que verte feliz mientras te digo que no. Dame el celular porque te lo voy a castigar una semana y quítame la cara de enojo. Pues no, se va a enojar. Así es. Viene Así parte del es. paquete, pero también no porque se enoje vas a mover tu regla. Entonces es donde tenemos que aprender a dejar fluir las emociones y lo que el otro está viviendo y sintiendo. Yo esto lo hablaría en cuanto a los papás y a los tutores, que es lo más fuerte y lo más pesado. Cuando intervienen los docentes y los terapeutas, es bien importante que encontremos el límite de qué es lo que nosotros sí podemos sostener y escuchar, y que hay reglas éticas. Lo decimos, hay un protocolo que nos marca el docente y hay otro protocolo que nos marca el terapeuta, donde sabemos escuchar, vamos a acompañar, pero hay información que no nos puede pertenecer. Cualquier situación que en donde corre riesgo la vida de un joven, hay que inmediatamente llamar a los padres o tutores para hacerles saber lo que está ocurriendo. Y comúnmente el adolescente nos pide que no contemos y tenemos que ser tan claros como el agua de decir, esto no me pertenece porque yo te acompaño y te acompaño emocionalmente, pero hay situaciones donde los que te tienen que acompañar además y principalmente son tus padres. Si están en riesgo, entonces tendremos que buscar la manera de salvaguardar a esa persona, a ese adolescente, niña, joven o jovencita. La otra es también cuando viene alguna situación de consumo de alguna sustancia, alcohol o alguna otra sustancia adictiva, cocaína, marihuana, lo que venga de todas estas sustancias, es cuando tendremos que recurrir también a los padres de familia y avisar. Y acompañar al adolescente desde el lugar que somos, que estamos no dentro de su primer círculo, sino estamos en un círculo que viene estando más adelante y que estamos haciendo un acompañamiento. Importante tanto para el docente como para el terapeuta que no etiquetemos al adolescente, que no le califiquemos en que si está haciendo bien o mal las cosas, que tengamos también la empatía para escuchar y para preguntar qué quiere en ese momento de nosotros. Claro. Y esto le toca al terapeuta saber si habrá alguna situación, porque también esto es el hilo, es la etapa donde tenemos situaciones hormonales y entonces habrá a lo mejor necesidad de buscar a un psiquiatra o a un neurólogo. Entonces, esto se habla con los padres, se comunica, probablemente se hagan pruebas previo a o con lo que se está identificando para saber hacia dónde se va a canalizar. Endocrinólogo también, pero lo vamos viendo con las pruebas. Y el docente, pues lo que hace es hacer una canalización al psicólogo.
Es increíble que muchos docentes quieren sentirse terapeutas o psicólogos y entonces la manera en que van acompañando diagnostican, no es la mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque pudiéramos tener un trastorno, podríamos tener una patología, algo que nos está dando y que el docente, a menos que sea un docente psicólogo, pero aún así está ejerciendo como docente. así es. Entonces es como poner en cada lugar, yo digo que en cada cajita tienen que poner las bolitas como corresponden. Entonces, también ese es otro punto. resaltar que en muchas ocasiones, por lo general, siempre va a haber al menos un docente o alguien parte del equipo educativo que tiene esta habilidad para conectar con los adolescentes y que a veces son los que los maestros de talleres, el maestro de educación física, la maestra de música, la maestra de informática, que se permiten ser más diversos en la manera en la que comunican con los chicos. Y los chicos suelen acercarse mucho a esta persona cuando hay bullying, cuando hay datos importantes. Como docentes, nuestra responsabilidad siempre va a ser informar a nuestros superiores, no resguardar de nuevo la información para que siempre quede por sentado cualquier cosa que estemos viendo, porque como docentes podemos ser esos ojos internos que ven muchas cosas que a veces decimos, no, yo no me quiero meter en problemas. Sí veo que aquí hay algo abusivo, que aquí hacen esto. Toca hablar, toca saber también que los temas sexuales, cualquier adulto que no sea los padres o tuteros de los adolescentes o niños, necesitamos estar en constante comunicación con los padres o tutores de los temas que se tocan con ellos y pedir permiso incluso del cómo se va a hablar y la información que se les va a dar, porque aquí hay una línea delgada entre el tener una relación de confianza y el abuso. Entonces, a quienes realmente tienen el permiso completo de hablar y deshacer los temas son los padres. Cuando los padres llevan a sus hijos con un sexólogo, con un terapeuta, también está esta comunicación constante de estos son los temas que vamos a abrir. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No, yo no quiero que se hable de esto, no, yo no. Y también acompañamos a los padres, no solo a los adolescentes, ¿no? Nos toca ser guías y compañeras también de los padres para que ellos aprendan su propio proceso de poder comprender las etapas de los adolescentes, porque de nuevo es también muy bonito acompañar a un adolescente, son bien divertidos, les digo yo, son bien ocurrentes, nos hablan de todas las modas y saben tener conversaciones. Cuando escuchas a un adolescente hablando de verdad lo que piensa, te sorprende porque a veces dices, claro, qué inteligencia tienen, pero como están en el relajo no siempre tienen ese tipo de conversaciones, pero sorprende cómo actúan y cómo son. Y pues ofrecerles un lugar seguro al final del día nos corresponde como padres o estas personas que estamos hablando. Yo sé que seguramente faltará mucha información aún o te quedes con dudas de decir cómo termino de conectar con mi adolescente. ¿Qué hago si me contesta con caras, si me voltea los ojos, si le pregunto y no me contesta nada? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Esto es apenas como ir abriendo la cajita de Pandora para que podamos hablar de muchos temas. Les recordamos que también tenemos talleres y nuestro consultorio está en la Ciudad de México para que podamos o puedan pedir aquí apoyo. Claudia Hernández es la que se encarga ya como de los adolescentes mayores. Así es. Y los adultos. Y a mí me toca de los niños y los que apenas van entrando en la etapa de la adolescencia y además compartimos con muchos otros especialistas. Así es, tenemos una línea de apoyo y también de alguna manera cuando tenemos que canalizar hacia algún lugar, vamos adecuando ahí también en la parte económica. Hay algo bien importante que hablamos sobre todo de esto que se necesita de estar, pero también decimos, ¿y cómo lo construimos? ¿O desde dónde lo construimos? Lo ideal sería construirlo desde que son pequeños, desde que tenemos a estos niños en esa edad donde empiezan a caminar, pues sí, desde que nacen, desde que están ahí, aunque el recuerdo viene desde ese momento, lo que hacemos es hacerlo más tangible. En este proceso donde ellos empiezan a caminar, a construir un criterio, la edad del preescolar, el sentirse acompañado, el sentir que los papás van a estar ahí para apoyar, para poder ver lo que no les gusta, para escuchar sus miedos, para creer en ellos. Permitirles explorar el mundo, porque eso desde que nacen ellos lo quieren explorar. Así es. ¿No? Desde lo que toco, desde cómo me muevo, desde cómo interactúo con las demás cosas y permitirles vivir con ese mundo exterior desde que son chiquitos, no tenerle miedo a ese mundo. No meterlos en una burbuja, pero tampoco dejarlos en un campo libre. Esto depende de las familias, pero es a lo que se van a enfrentar dependiendo de cómo lo hagan. Y es ir creciendo con ellos en la primaria y de irles dejando también el que ellos sean independientes. Claro que los que por alguna razón
no lo han hecho desde la infancia y hoy dicen, ¿qué hago? Porque con esto no puedo. También es la forma en cómo se paran hoy, cómo empiezan a confiar, cómo hablan de este miedo con ellos, cómo aprender a tener una comunicación, como lo decía Claudia, y un discurso diferente. ¿Se pueden lograr cosas? Sí, claro, se pueden lograr muchas cosas en esta etapa, solo que a las dos partes cuesta, pero más nos cuesta al adulto que al adolescente. El adolescente ya nos tiene mediditos y entonces cuando hacemos un cambio, ellos lo que hacen es sorprenderse y voltear a ver y detenerse. Por eso es importante en ocasiones estos cambios que se van a hacer. Claro. Y poner las reglas. Hay cuestiones que no son negociables. Hay cuestiones en donde es así por beneficio. Firmes. Así es. Saber que somos los adultos responsables, pero yo creo que esa línea es donde muchos papás nos perdemos. Que sí, que no. Bueno, también saber que nos vamos a equivocar y que vas a practicar y vas a decir, bueno, creo que aquí no era necesaria esta regla, fue exagerada. Y que en muchas ocasiones las medidas que ponemos las ponemos más desde el miedo o desde que yo estoy desbordado o que yo estoy frustrado o enojado y entonces te castigo todo, pero si esto lo hicieras en un momento en el que yo estoy con más calma, no lo haría. Esos son algunos indicadores, pero creo que hoy lo que queremos dejar es aprender a escuchar y observar a nuestro adolescente sin ponerle etiquetas. Observar sus gustos, lo que hace, lo que no hace, los amigos. Híjoles, que queremos que sean mejores en matemáticas. Sí, es algo que les vamos a pedir y los vamos a apoyar, pero también escuchar que les encanta dibujar, que les encanta el anime, que les encanta el teatro, el canto. El teatro. Tantas cosas que hay, les hablamos de las que más escuchamos, pero seguramente habrán cosas muy particulares que a otros adolescentes les gusta y acompañarlos y de repente decir, bueno, vamos a tu librería de anime, bueno, vamos a esta expo, lo que ellos quieran hacer, bueno, al concierto, bueno, va, tú ahorra la mitad y yo ahorro la mitad y nos vamos al concierto. Así es, puntos que me gustaría que habláramos, puntos rojos claros, que serían lo que tú decías, el tiempo que están a veces en su habitación o fuera de la habitación y fuera de casa donde ustedes no los pueden ver. Esto hay que poner muchísima atención. Lo que están, con lo que están ellos teniendo contacto en las redes, en su celular, en esto se sugiere que se haga un contrato en donde el celular les pertenece a quienes lo compraron, que es a los padres, a quienes aportaron el dinero, y que haya un contrato. Pero este contrato es sumamente delicado porque las ganancias las tiene el adolescente como ustedes. O sea, puedo ver y me puedo dar cuenta de muchas cosas que están sucediendo porque solamente es ver que no haya riesgo, pero no te voy a hablar de esto para burlarme, para señalarte, para hacerte sentir menos, sino estoy teniendo el cuidado de que no haya una persona que te está llevando a un lugar donde ni siquiera lo conocemos y es un punto rojo. Que a lo mejor estamos haciendo uso del erotismo en un sentido que va fuera del ámbito que ellos necesitan o que no han tenido una canalización. El ciberacoso. El ciberacoso. En lo que también tiene que ver con el manejo de sustancias. O sea, estos temas que por eso se llega a un contrato, pero no para hacer uso, porque me ha tocado con papás que lo hablamos y termina siendo una bomba de tiempo donde en vez de acercarse a su adolescente, pusieron una distancia. Poner reglas, pero lo que pasa es que en muchas ocasiones ofrecemos los dispositivos incluso antes de la adolescencia sin que haya una regla en casa de cómo va a funcionar. Toma el dispositivo. Oye, y decirlo, los voy a revisar. No te voy a avisar cuándo, pero a veces lo pediré, oye, hay un horario, a partir de esta hora se quitan los dispositivos y ya no, porque te desvelas, porque te quedas hasta no sé qué hora. Oye, si puedes tener redes sociales, no puedes. O sea, es cosa de que lo que cada casa y familia llegue a sus propios acuerdos, que es lo que es este contrato, ¿no? Así es. Y eso serían como la parte también, lo que decía Claudia, la observación y la comunicación. Vas a observar cuando no tiene apetito, cuando a lo mejor está comiendo demasiado y estás viendo que algo pasa en el cuerpo, ver su cuerpo, qué tanto comúnmente trae todo cubierto, porque no estamos viendo qué está pasando. Si hay lesiones, porque ahí es donde a veces se esconden las autolesiones y entonces de repente, pero no de manera agresiva, ¿no? No llegar a ver, es que nunca te he visto, no. A veces los podemos llevar a distintas situaciones en donde podemos jugar, ¿no? A mí me pasa de, oigan, vamos a hacer noche de mascarillas, hoy vamos a ponernos un spa de pies, te quieres ir a probar ropa, cosas diferentes, ¿no? Que cada uno de los papás y diremos, bueno, esta estrategia no me funcionó, tendré que probar otra. Sí, el irse a comprar ropa que te gustaría o vamos a probarlos, pero es como empezar a darse cuenta de si
es de situaciones que se presentan, cerrar la puerta de la recámara piedra y lodo, el que no nos permiten entrar para nada y ver qué está sucediendo ahí. Cuando no sé nada de mi adolescente, qué le gusta, qué no le gusta, con quién se lleva, cómo le va en la escuela. Cuando mi adolescente tiene una vida sedentaria, esto es en gran parte responsabilidad de los papás, porque aquí es donde nosotros marcamos los límites y decimos, oye, elige 2 actividades físicas o una, la vas a tener, esto no es negociable, pero llevarlos a la actividad física, porque cuando ellos están incluso rodeándose de distintos grupos, su único grupo social no es los compañeros de la escuela, sino los compañeros de escuela, pero va a esta actividad, se va a natación, se va a fútbol, se va a básquetbol, y ahí es otro grupo social. Ah, pero a veces se va a estos proyectos o cosas que le gustan, porque le gusta la robótica y encontró unas clases de robótica. Este es otro grupo social, y entonces en cada grupo social practica herramientas diferentes porque no todos los chicos son iguales. Entonces, esta parte de llevarlos a que no sean sedentarios, porque sí, están encerrados todo el día, pues porque no les hemos puesto cosas, actividades o parte de las reglas de, ok, para que puedas tener el aparato es porque también hay momentos de movimiento, de actividad, de, oye, vámonos a caminar, ay, es que no quiero, bueno, ok, algunas veces tienes oportunidad de quedarte, hay otras en las que no, pero también les decimos, acompáñame, pero con cara de felicidad, bueno, no. Pero sí, invitarlos y buscar, y aunque el otro esté enojado, sacarlos de estar en esa vida aislada por completo. Y no todas las actividades se pagan, ese es otro punto, porque sí, hay manualidades, está pilares, están ahora los parques que están poniendo muchas cuestiones para hacer ejercicio, pero es esto, el ir encontrando cómo y en dónde. Claro. ¿No? Que serían como puntos muy importantes. Uno último, que sería checar la hora de llegada a casa, en donde ustedes han puesto límites para llegar y a lo mejor ya no llega o llega hasta el día siguiente o llega a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay en su entorno? ¿Cómo está llegando a casa? Y esto es observación, total y meramente observación. Y pues bueno, comentarles que en Ciudad de México vamos a tener una charla muy amena, porque es una charla que va a ser interactiva, informativa, y después para generar comunidad entre los padres de adolescentes, el día domingo 14 de abril, de 9 a 11 de la mañana. Estamos de verdad con todo esto. Desde el día que lo elegimos era porque muchos papás decían que entre semana no se podía, no nos podíamos poner de acuerdo, y la intención es que hagamos una comunidad donde los mismos padres, acompañados de terapeutas, podamos ir en esta parte de proporcionar más herramientas. Consideramos que es una etapa sumamente importante donde muchos se quedan en la etapa infantil o se quedan en la adolescencia, pero en la adolescencia que retosa y que no quiere pasar a la parte adulta. De pocas responsabilidades. Así es. Así que aprendamos a ser papás de adolescentes, porque se hablan de todas las desventajas de ser papás de adolescentes, de que nuestros hijos estén en la adolescencia, pero vamos a verlo como una oportunidad nosotros para enriquecernos, para aprender herramientas que en muchos momentos tal vez no las aprendimos, y que pues bueno, a través de estos espacios que nosotras vamos creando es donde buscamos que ustedes estén acompañados, y además acompañados de herramientas que les van a funcionar. Así que recuerda que nos puedes mandar un correo electrónico. Nuestro correo electrónico lo ponemos. cide.gmail.com. Igual va a aparecer en la pantalla y lo van a encontrar en la caja de información de la plataforma en la que sea que nos estés viendo. Te agradecemos por estar acá y nos gustaría mucho saber en los comentarios de qué te gustaría que platiquemos, porque hemos platicado de la adolescencia, pero podemos platicar de barreras de aprendizaje, podemos platicar sobre herramientas para los docentes, muchas cosas, ¿no? Claro, que todo lo que se genere, en donde se genera una conexión de pareja, de las familias. Hay mucha cosa todavía por platicar, así que apenas vamos empezando y arrancando. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recordar que nosotros como asociación estamos como CIDE México. Así que pues estaremos en contacto. Muy bien, pues gracias por estar aquí, por escucharnos, y nos vemos para la próxima. Bye, cuídense.